Qué lindo poder compartir con la iglesia esta alegría que Dios da. De Jesús Cordero soy, tras mi dueño voy. ¿Y por qué bautizamos? Porque hay un Dios de amor y de vida que envió a su iglesia al mundo, a rescatar a los perdidos, a buscar aquellas ovejas descarriadas y perdidas para que se integren al redil. Pero la ovejita, cuando es encontrada, esa 99, el número 100, está manchada, contaminada, adolorida, lastimada. ¿Qué hace el buen pastor Jesús? Le da un baño, un lindo baño de regeneración y de renovación en el Espíritu Santo. Eso es el bautismo, un agua de vida, un lavamiento de regeneración y de renovación en el Espíritu Santo, como San Pablo enseña clarísimamente en Tito capítulo 3. Ahora bien, el Evangelio de hoy aparentemente no dice nada del bautismo, ¿o sí? Porque dice que le presentaban niños a Jesús para que Él los tocara, o sea, que los bendijera. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban, que probablemente eran sus propios padres, que llevaban esos niños hacia Jesús. Y los discípulos ponían un impedimento para que esos niños no pudieran llegar hasta Jesús. Y cuando Jesús vio eso, dice el Evangelio, Él se indignó, se enojó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, fíjense, Él se acerca, los abraza, pone las manos sobre ellos y los bendecía. Y como ustedes vieron, ese pasaje bíblico aparece en la liturgia del bautismo para indicarnos también de que la manera en que Jesús nos abraza y nos bendice y nos lava de pecados es a través del sacramento del santo bautismo. No es casualidad, es obra de Dios que justamente hoy coincidiera un bautismo con este pasaje del Evangelio. La familia reunida, nosotros como familia de la fe, pero también mi propia familia. Papá y mamá y los padres de mi esposa, un día, en obediencia a la palabra de Jesús, también nos llevaron a la pila bautismal para ser bautizados y así recibir esta gracia de Dios, o mejor dicho, ser recibidos por Dios Padre en su reino de alegrías, como dice el libro. Ahora a mí me toca, como hijo de ellos y padre, hacer exactamente lo mismo. El buen ejemplo de ellos de ser bautizados los hijos, lo sigo yo. Es digno de imitar, para que también así el reino de Dios crezca y se expanda. Pero no solamente entre nosotros, sino más allá de las fronteras de esta misma iglesia y congregación, pensando en aquellas naciones, en aquellos niños de otros lugares que también necesitan el bautismo regenerador. Por eso, la misión de Dios está conectada íntimamente con ir a bautizar e ir a enseñar y discipular. El pasaje de Mateo 28 es clave porque es un texto misional y es un texto donde los medios de gracia son los instrumentos de Dios para la misión de la iglesia. Cabe a la iglesia, a mí, a ti, a nosotros, no caer bajo la indignación de Jesús. No quisiera estar bajo el enojo de Jesús por ser yo piedra de tropiezo o impedimento para que más niños se acerquen a Él, el buen pastor. Así que necesitamos recordar siempre estas lindas cosas de la palabra de Dios. Recordar lo que dice el Salmo 51, donde David, arrepentido, clama al Señor así:
He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Así que la mancha del pecado está en los niños desde su misma concepción, porque créanme, yo soy un pecador, y mi esposa también. Hijos a su vez de padres pecadores a su vez de abuelos, tatarabuelos, y así vamos hasta Adán y Eva que han pecado. Y la mancha del pecado original se ha transmitido de generación en generación. Por eso el baño de regeneración y renovación en el Espíritu Santo como el instrumento de Dios para un lavado espiritual del alma, pero que también se conecta con la resurrección del cuerpo. Entonces, en Romanos capítulo 6, San Pablo hablará del bautismo de una manera extraordinaria, como un injerto espiritual donde somos unidos a la muerte y resurrección de Jesucristo, para llevar de ahora en adelante una vida nueva. Comienza un nuevo camino en el bautismo, o a través del bautismo. Cristo nos une a sí mismo, a su historia, a su pasión, muerte y resurrección, para que lleves una vida ahora resucitada, una vida llena de esperanza, porque tu horizonte, tu caminar, no va a llevar al infierno, va a llevar al cielo. Ese es el consuelo cristiano que encontramos en el bautismo frente a las tentaciones, las angustias, las enfermedades, las culpas, las macanas que nos mandamos. Ustedes saben que el bautismo es una vez en la vida, pero siempre podemos volver a recordar esa promesa bautismal. ¿Cuál promesa? Que el que está bautizado de Cristo está revestido. Que el que está bautizado, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Hermanos, el bautismo salva, no por la cantidad de agua. Ustedes vieron, un chorrito fue. Es por la palabra de Dios en unión con el agua. Así que no hay ninguna superstición acá. Es un injerto espiritual donde somos unidos a la vid verdadera para dar frutos abundantes de justicia, de misericordia, de santidad, de honestidad. Por lo tanto, aquella fe implantada y dada por Dios verdadera va a redundar en frutos de fe y de amor. Quiero aclarar esto para que no se tome a la ligera el bautismo como un permiso para pecar, porque eso no fue el pensamiento de Dios. Si estabas preso en la cárcel y alguien viene y paga la fianza por ti, y esa fianza es al precio de tu vida, de la vida, de esa persona que debe morir para que salgas libre, y al salir libre de la cárcel, te enterás de esa buena noticia. ¿Qué harías con tu vida? ¿La aprovecharías? ¿Aprovecharías esta segunda oportunidad o la derrocharías otra vez en una vida perdida? En agradecimiento a Cristo vivimos vidas nuevas. Entonces, aunque la mancha del pecado permanezca en nosotros y simultáneamente seamos santos y pecadores, recuerden, el que está bautizado de Cristo está revestido. Y ahora voy a decir algo para los niños especialmente. ¿Vieron que este fin de semana, cuando fue ayer, fue esto del Ironman? ¿No? ¿Qué fue eso del Ironman? ¿Un triatlón puede ser? Bueno, ¿y por qué Ironman? ¿Por qué se llama así? ¿Quién es Iron Man? ¿Conocen quién es Iron Man? Un personaje de Marvel, ¿sí? Tony Stark, y usa todo... Sí, contame. Ajá, un robot que utiliza Tony Stark para ir y salvar personas y eso. Algo así podríamos decir que es el bautismo. Estamos revestidos ahora no de Iron Man, de Cristo. Revestidos de la justicia del Señor, de la santidad del Señor. Entonces Dios ahora nos ve como hijos amados y perdonados en Cristo. Y que cuando nosotros pecamos,
fallamos, podamos decir a nuestro Padre: no mires mis pecados, sino ¿quién podría mantenerse en pie? Mira a tu Hijo Jesús y su sacrificio en la cruz, lo que Él hizo por mí. Eso es lo que yo tengo como justicia, la justicia que es de Dios por la fe. Ten piedad de mí, no mires mis pecados, mira lo que hizo Cristo por mí. Y recuerda esa promesa: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Todo niño. Nosotros no podemos discriminar a los niños por su condición o por la condición que tenga la madre, si es madre soltera o lo que sea. Jesús dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Adultos, ¿qué dice Jesús? Háganse niños, háganse niños. ¿Qué mejor que ver a un niño de pecho cuando llora? ¿Por qué llora un niño de pecho? ¿Qué necesita? La leche materna. Así debemos vernos a nosotros, como niños en los brazos de Dios, que nos alimenta con la leche pura, no adulterada, de la santa palabra de Dios. Y que cuando vayamos creciendo, el bautismo y la palabra nos va a llevar al sacramento del altar, la Santa Cena, donde ahora hay un alimento más sólido. No solamente pan y vino, sino el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo con el pan y el vino, que fueron dados y derramados por ti, para que también seas consolado, reafirmado en esta esperanza segurísima de la vida eterna. No por ti, gracias a Él. Hermanos, Cristo me ha conducido a esta iglesia. Me ha alimentado en su iglesia con su palabra y su santa cena. Y lo sigue haciendo, porque todos los días necesito comer y beber. ¿O no? Alto asado vamos a hacer después, ¿no es cierto? Sí, Inés. Qué importante no sufrir de anemia espiritual. Qué importante cuando crezcamos escuchar la voz de Jesús que nos sigue llamando y diciendo: ven a mí, escúchame a mí, soy tu pastor divino, ven a mi santa cena, porque quiero alimentarte con algo único que no se encuentra sino aquí, donde está la iglesia congregada, donde está la iglesia reunida, los santos hijos de Dios. Vayan a casa recordando que ustedes son santos por el bautismo, son hijos de Dios. No duden nunca de esa promesa bautismal, porque la palabra de Dios no falla. Yo fallé, sigo fallando y sin duda fallaré. Pero siempre está el bautismo de vuelta como un ancla para recordarle a la iglesia que en el mar turbulento del mundo que atravesamos hay un ancla para que no se hunda en la tormenta esta barca de la santa cristiandad. Y que así como Dios proveyó de un arca para esta familia, Noé y su familia, Dios también provee un arca para ti y tu casa, tu familia. ¿Cuál? La fe bautismal, la fe trinitaria. Esa es nuestra ancla y nuestra arca. Y cuando pasa la tormenta, bajamos del arca, Dios pone en el cielo su arco iris, no el del LGTB ni nada, el verdadero arco iris, el de Dios, y nos recuerda algo muy importante, que a cada tormenta le sigue la salida del sol, que a cada angustia le sigue la paz, y que después de nuestra muerte sigue la resurrección y la vida eterna. Que así sea. Amén.